Estimados alumnos, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la clase de cálculo y para ello vamos a dividir eh, esta clase en tres partes. La primera que abarca lo que es la introducción, las notaciones y en un segundo video vamos a ver las reglas básicas de derivación y finalmente veremos los ejercicios que puedan presentarse aquí. ¿Sí? Bien, vamos viendo la parte de la introducción. Bien, primero, tener en cuenta que el cálculo se presenta referente a los problemas de movimiento. Originalmente se crea el cálculo para ver eso, como por ejemplo lo que vemos ahorita, ¿no? El tema de Usain Bolt cuando va corriendo y parte igual que todos, pero sin embargo luego una ventaja impresionante, y no solo eso, sino que rompe el, su propio récord, ¿no? Haciendo 100 metros en 9.58 segundos. Pero, ¿qué significa esto para el tema matemático? Para el tema matemático nosotros debemos tener en cuenta de lo siguiente. Primero, si nosotros vemos el tema de algunos datos en particular y queremos trabajar con el tema de la velocidad referente a este tema, vamos a ver lo siguiente. Vamos a aumentarle un poco más de resolución. Entonces vemos que, por ejemplo, Usain Bolt toma una distancia de 100 metros, recorre una distancia de 100 metros en un tiempo de 9.58. Pero bien, ¿qué significa esto entonces? ¿Cómo podríamos nosotros calcular la rapidez de Usain en este tramo? Y aquí quiero hacer una aclaración. Primero, que en matemática nosotros consideramos la rapidez o celeridad o velocidad como un mismo concepto, que no es lo mismo que en física. En física le llaman a la velocidad y la rapidez son cosas diferentes, ¿sí? Nosotros aquí, para distinguir la velocidad y la rapidez, le ponemos la palabrita vector velocidad, ¿sí? Ya vamos a ir más adelante conforme veamos problemas. Pero bien, entonces la velocidad la podemos definir como la variación de la distancia con respecto a una variación de tiempo. En este caso, vemos que Usain, desde el inicio hasta la partida, recorre 100 metros. Y eso lo hace, entonces, si estaba en la posición 0 y ahora recorrió después de esos 9.58 segundos, recorre 100 metros, entonces una simple división nos daría como respuesta en mm, a la pregunta ¿cuál es la rapidez de Usain? Y veríamos que la rapidez en este caso es de 10.4, aproximándolo a tres cifras significativas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? ¿De qué sucedería? Ese resultado, si bien es cierto, es una velocidad por las magnitudes que estamos trabajando. A esa velocidad o esa rapidez se le llama velocidad media. Digamos que es un promedio de todas las velocidades que tienen diferentes momentos, porque sabemos que no es la velocidad, no va a velocidad constante, Usain. Luego de eso, ¿qué pasaría si yo te pregunto, en el tiempo 8, qué pasaría si yo te pregunto, ¿cuál velocidad tiene Usain en el momento 8? ¿O cuál fue la velocidad máxima que Usain tiene durante estos 100 metros? Entonces, cuando hablamos de un momento determinado del movimiento, donde tenemos simplemente, yo te digo, en el tiempo 8, no te digo entre 7 y 8 segundos, porque tendremos una variación de un segundo. No, yo te digo en el tiempo 8, exactamente en el tiempo 8, ¿qué velocidad tiene? No te digo qué velocidad lleva en este tramo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de variación, que son mínimas, que ya lo veíamos en la sesión pasada, que las variaciones tienden a cero, o sea, cuando el límite de la función movimiento de Usain o de la función velocidad de Usain, vemos que el tiempo y la distancia tienden a cero en un pequeño fracción o microsegundos, podríamos decirle,
¿Cuánto ha recorrido? No podríamos hacer la misma operación de la división porque tendríamos un 0 entre 0 o simplemente 0, y cosa que no es así. Entonces, en ese momento, cuando yo te menciono que deberías trabajar referente a un momento determinado donde hay fracciones o divisiones o variaciones que se aproximan a 0, se aplica las derivadas, ¿sí? Esas derivadas, por lo tanto, para este tipo de problemas se les conoce como razón de cambio instantáneo o simplemente razón de cambio. Cuando tú escuches esa palabrita razón de cambio instantáneo en un problema, inmediatamente te está diciendo que apliques la derivada. No hay forma que sea otra cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este caso el sinónimo de esto, la razón de cambio instantáneo, es una primera aplicación de la derivada en un momento determinado, ¿sí? Y entonces esa palabrita es clave para que tú puedas saber qué hacer en un problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos entonces. Después de esto vamos a ver las notaciones que se hacen referente o las notaciones más usadas referente al cálculo. Veamos esto, ¿sí? Que cargue. Vamos a configurarlo con una mayor resolución. Entonces, este tipo de notaciones, como les comentaba, son las notaciones más generales o más frecuentes, ¿no? Tenemos notaciones como la de Cauchy, la de Leibniz o la de Lagrange, ¿sí? La notación de Cauchy me dice que, vamos a adelantar un poquito esto, eso significa la derivada de f con respecto a la variable x, ¿sí? ¿Se entiende? La derivada de la función f de x con respecto a x. Siempre que tengas una derivada, lo que va a suceder es que te van a dar con respecto a quién vas a derivar, ¿sí? Por ejemplo, Leibniz dice, la derivada, esa d minúscula es de derivada de la función f de x sobre o con respecto a x, que es lo mismo decir la derivada de y, porque sabemos nosotros desde el año pasado que f de x y y van a ser básicamente lo mismo. Una es notación de función y otra es notación de ecuación, pero básicamente es lo mismo. Y me están diciendo que se va a derivar esa función o esa ecuación con respecto a x. Y Lagrange propone una notación de una derivada implícita, donde ya no me dice con respecto a quién voy a derivar, pero se sobreentiende que es con respecto a la variable, o a la variable que está en la función, en este caso f de x, esa apóstrofe que tiene arriba f, es el resumen de la palabra derivada. La notación de Leibniz y de Lagrange son las que usamos más bueno, se usa en la IB, ¿no? Y que vas a ver en los distintos problemas, ¿correcto? Entonces, aquí me olvidaba. Hay una pregunta que vas a tener que responder en el foro. ¿Quién desarrolló el cálculo? Ahí hay una serie de discusiones referente a quién hizo el cálculo primero, quién descubrió el cálculo primero, quién lo empleó primero. Entonces, yo te invito a que puedas a investigar y dejar tu comentario, tu opinión, de acuerdo a lo que tú investigues en el foro, ¿sí? Bien, hasta el momento eso es todo, señores, y nos vemos en un siguiente video referente al tema.